El Foro Económico Mundial de Davos, este 2024, comenzó con unos participantes irradiando optimismo, felicidad, impulsando un mejor desempeño en la economía mundial. Pero la realidad de este foro económico fue que los conflictos geopolíticos en Ucrania, en Oriente Medio, prácticamente nublaron las intenciones de un foro económico. No escuchamos un discurso, digamos, en el ejemplo más claro y el que para muchos fue uno de los más significativos, el de Javier Milei. Él sí estuvo invitando, por supuesto, a los empresarios a invertir en Argentina, pero su discurso, o lo principal del mismo, fue hablar de que Occidente estaba en peligro, porque las políticas que están implementando los han llevado a una situación muy grave, hablar en contra de diversos puntos, principalmente sociales. Así que, independientemente de que habló de la inversión en Argentina, no fue el punto focal de su discurso. Lo mismo pasó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con que abrió su discurso diciendo que sabía cómo iban a mejorar a las naciones, eliminando la desinformación. Cualquiera que hable en contra de lo que para ellos es lo correcto, debe ser borrado. La desinformación o la mala información, como ella lo recalcó, es el punto culminante para que la economía fracase, para que todo fracase, incluso la política exterior. Antony Blinken habló de lo mismo, de cómo los conflictos entre Ucrania y Rusia, en Oriente Medio, en fin, la economía de Estados Unidos es un desastre, la de la Unión Europea también. Trataron de enfrentar a China con la Unión Europea. Y lo platicábamos precisamente aquí en un video anterior, de cómo la intención de China era presentarse ante los empresarios, ante los inversionistas y decirles: nosotros en este momento somos su mejor opción. Tenemos todas las herramientas necesarias para impulsar su economía. ¿Y en qué se basaron? En que Argentina. ¿Y en qué se basaron todos? En el presunto rechazo de Volodymyr Zelensky a reunirse con el primer ministro Li Qiang de China, cuando fue precisamente China el que dijo: no estoy interesada en hablar contigo. Este es un foro económico, no es un foro político para llegar a pedir más municiones, armas y decirle a todos los países que se pongan a producir armamento. A eso llegó Volodymyr Zelensky, nuevamente a rogar por más municiones. La intención del foro económico de presentar propuestas, alternativas, nuevos proyectos, quedó completamente desplazado por estas intenciones geopolíticas que están moviendo al mundo. De acuerdo con el Financial Times, las cifras económicas difundidas en varios eventos de Davos dejan ver la llegada de un mejor panorama, de un panorama económico tras los sucesos, por supuesto, como la pandemia del COVID-19, el conflicto en Ucrania, que todos estos crearon un verdadero desajuste económico global, a todos los niveles y sobre todo incrementando la inflación en la mayoría de los países. Pero el tono de los participantes en esta cumbre, los de alto nivel, no fue precisamente de celebración. Ya a 2 años del conflicto en Ucrania, ya a varios años de lo que es la pandemia del COVID-19, entonces con mayor razón deberían haberse acercado a este foro a hablar de inversión, de negocios, proyectos, industria. ¿Cómo hacer que los países vuelvan a crecer? Sobre todo aquellos como la Unión Europea, Alemania, Francia, Países Bajos, que se encuentran en una situación económica lamentable, sobre todo con la intención que tienen de seguir impulsando el conflicto en Ucrania, que no les ha llevado nada bueno.
Estamos viendo la crisis económica, energética, de costo de vida. Todas las crisis que se puedan imaginar están ocurriendo en la Unión Europea. Y para Ursula von der Leyen lo más importante es la desinformación. Que no están diciendo lo correcto, que Rusia va perdiendo la guerra. A eso llegaron, nuevamente a dar discursos políticos. Lo compartimos precisamente en uno de nuestros videos anteriores. Una participación que conmovió a todos, conmocionó a absolutamente todos. Cuando en este foro económico, un promotor y artista iraní, creador de contenido audiovisual, Damon Imani, dio quizás el discurso más corto en el evento, pero al mismo tiempo el más impactante, por las palabras que utilizó, por a quién se refería en su discurso. Esperemos no tener nuevamente problemas, pero este es un video que definitivamente vale la pena repetir. And I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say, fuck you, Klaus Schwab, and fuck your New World Order. We, the people, were born free, we will stay free, and you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go fuck yourself. Por supuesto, dejó muy alta la vara para todos los demás participantes en este foro económico mundial. Pero finalmente en esto se convirtió en una cuestión política que permitió en este caso recalcar el conflicto que se está armando en estos momentos entre Estados Unidos, Irán, entre lo que es Yemen, que ha recibido varios ataques en los últimos días, Siria también ya se está viendo involucrada, Hezbollah. Entonces, los conflictos fueron, digamos, la esencia de este foro, en lugar de realmente hablar de la intención de impulsar la economía de varias naciones. Este último discurso va a quedar grabado para la historia, porque finalmente se enfrentan también a los grandes empresarios. Ya no se quiere que la riqueza vaya únicamente a los mismos de siempre. Se busca hacer un cambio en el modelo económico y para muchos, precisamente el modelo económico occidental ya es obsoleto. Los participantes en esta cumbre, que vaticinaban continuos riesgos en materia política, como la crisis en Ucrania, que no se acaba, el conflicto entre Palestina e Israel, y este último, pues que ya prácticamente ha generado combates en otras partes, son lo que realmente impulsó el foro. Aunado a que el posible regreso de Donald Trump al poder en los Estados Unidos también está generando dudas en diversas partes del mundo, sobre todo en la Unión Europea, un grave miedo que le tienen a Donald Trump. Lo compartimos precisamente en este video hablando sobre el discurso de Alexander De Croo, quien revelaba que si llega nuevamente al poder Donald Trump, se acabó para la Unión Europea. Que bien, la Unión tiene sus facultades, tiene, digamos, la forma de salir adelante y hacerlo solos, porque tienen ese poder económico. Pero al seguir la corriente de Estados Unidos, prácticamente se quedan, digamos que en un segundo plano, y ellos no se han logrado beneficiar, mucho menos del conflicto entre Ucrania y Rusia. Aunque las principales economías, con Estados Unidos a la cabeza, se encaminan hacia lo que sería un aterrizaje muy suave tras estas brutales subidas de los tipos de intereses, esa historia es la que se ve ahogada por la creciente ansiedad ante los innumerables riesgos geopolíticos que podrían representar ese 2024. Y lo notamos, el miedo que existe actualmente de las grandes potencias económicas lo demostraron precisamente en Davos. ¿Por qué? Porque fue única y exclusivamente excusas
y formas de seguir en el mismo modelo económico que ya no los está ayudando. Este foro demostró que el antiguo modelo ya es obsoleto. Hubo una encuesta que se realizó en este mismo evento entre 30 economistas en jefe antes de las reuniones y mostró que casi el 70% de ellos teme que el ritmo de la fragmentación geoeconómica vaya a acelerarse este mismo año. Y en el foro ni siquiera dieron una respuesta para los graves problemas económicos que se avecinan para este 2024. Prefieren seguir engañados. Esperemos que los ciudadanos, aquellos que salimos a trabajar todos los días, logremos hacer un verdadero cambio. Sobre todo en un año tan importante en materia electoral. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.